hizo? Buscó a Dios. Buscó con intensidad, empezaron a predicar, el apóstol Pedro predicó y se convertían miles de personas. Vino el tiempo, los primeros años de la iglesia fueron espectaculares, sanaban a los enfermos, dice la palabra que la gente sacaba a sus enfermos y los ponía junto al camino, porque cuando pasaba Pedro, aún su sombra sanaba a los enfermos, para ver si al ser tocado por su sombra, y al pasar Pedro y la sombra tocaba a estos enfermos, los enfermos se levantaban sanos. Porque Cristo les dijo, mayores cosas que yo haréis. Y la iglesia, si sumas todo lo que Dios ha hecho por medio de la iglesia, son una cantidad de miles de millones de milagros. En los hombres que estaban atados por el alcohol, son libertados en un segundo. Al recibir a Cristo y decirle, Señor, perdóname, son libertados los alcohólicos, los drogadictos, las lesbianas, los homosexuales. Son libertados. ¿Por qué? Porque todo esto no le agrada a Dios. Es pecado, le guste al mundo, no le guste al diablo, no le guste. El pecado es pecado. Y Dios estableció un hombre y una mujer para casarse. Dios creó a Adán y a Eva, no a Adán, a Eva y a Esteban, no, sino que a Adán y a Eva. Por lo tanto, a quien le guste, estamos en lo cierto. Ahora bien, pasaba Pedro y aún su sombra sanaba a los enfermos. Así fue la iglesia primitiva. El inicio fue una iglesia poderosa, llena de la unción. El Espíritu Santo obraba maravillas. Los hechos de los apóstoles debieran ser llamados los hechos del Espíritu Santo, porque era el Espíritu Santo quien dirigía la iglesia. El Espíritu Santo es la cabeza que por medio del cual Cristo dirige. Cristo está en los cielos y envió el Consolador, el Paracleto. Y el Paracleto es quien nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Por eso tenemos que ser enseñados por medio del gran Rey Dios soberano, por medio del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. No es un hombre sentado en el Vaticano, no es un hombre sentado en una iglesia que dirige la iglesia, no, es el mismo Espíritu Santo. Y cuando la iglesia obedece al Espíritu Santo, esa iglesia tiene triunfo, tiene victoria, tiene poder, tiene unción, tiene santidad, tiene gobierno. En el nombre de Jesús, iglesia, sé dirigida por el Espíritu Santo. Permítele al Espíritu que te dirija. Deja de ser ya el hombre, deja de ser ya tu carne, deja de ser ya tú mismo y deja que el Espíritu Santo te gobierne desde la cabeza hasta la planta de los pies, y vas a ver cómo los milagros van a acontecer, vas a ver cómo los enfermos van a sanar sin que nadie les ponga la mano, sin que nadie ore por ellos, porque el Espíritu Santo va a hacer la obra total en medio de la iglesia. Ahora bien, voy a seguir con el estudio. El año del deseo ardiente se terminó más o menos en el año 64. Del año 64 hasta el 313 encontramos el tiempo de la iglesia de Esmirna. Esmirna más o menos significa, lo más literal, es amarga. Y fue definitivamente que fue un tiempo de amargura, un tiempo en que la iglesia fue perseguida desde dentro por los mismos judíos y desde fuera por el Imperio Romano. El Imperio Romano aceptaba todas las doctrinas, siempre y cuando las doctrinas se apegaran a lo que ellos querían. Pero la iglesia no tenía las enseñanzas de Roma, la iglesia tenía las enseñanzas de Cristo. Entonces cuando los romanos tenían su coliseo, o sus eventos en los cuales moría gente, los cristianos se apartaban de todo eso. Y por apartarse de eso, por no participar de los pecados, por no comer los sacrificados a los ídolos, por no estar en todo lo que el mundo estaba, eran tratados como criminales y eran echados a los fosos de los leones y perseguidos. El tiempo de Esmirna fue un tiempo de amargura. La iglesia fue perseguida, fue masacrada, fue asesinada. Si vas a Roma vas a encontrar las catapultas, miles, no solo en Roma, en diferentes lugares, pero en Roma están hasta hoy. Catapultas, miles de muertos en líneas hacia arriba y hacia los costados. Son lugares que están llenos de muertos. Porque la iglesia primitiva, desde el tiempo del 64 hasta más o menos el 313, fue un tiempo de persecución. ¿Qué hizo Constantino? Unió la iglesia al Estado. Constantino se dio cuenta que cada vez que un mártir moría, 1000 personas se convertían. Dijo, no, vamos a unirnos mejor. Porque él estaba en una situación política incómoda. Estaban peleándose por el gobierno de Roma. Entonces él decidió unirse a este pueblo para tener más fuerza. No porque él tuviera una visión, ni porque se hiciera cristiano. Eso es falso, él nunca fue cristiano. Eso de que él vio una cruz y todo lo demás, no, eso no es así, porque la misma palabra te enseña que no te haréis imagen de ninguna cosa que esté arriba en los cielos, o en la tierra, o en el mar debajo de la tierra. Por lo tanto, él unió la iglesia al Estado, y parte de esa iglesia que se estaba enfriando se unió con Constantino en el 313. Empezó entonces lo que se conoce hoy día como el catolicismo romano. Pero la iglesia
que quedó aparte, siguió tratando de predicar, siguió tratando de evangelizar, y el Espíritu Santo se siguió moviendo en los tártaros, un movimiento llamado paulista mucho más tarde, que alababan a Cristo, y en muchos otros lugares que el Espíritu se movía. Por eso cuando apareció Lutero en el 1517, ya había miles de mártires, millones de gente muerta a través del catolicismo y de la persecución religiosa, porque no se querían doblar delante de una estatua de María. El tiempo de amargura pasó. Empezó lo que se conoce desde el 313 al 616, compromiso matrimonial. Pérgamo es compromiso matrimonial o cerradura alta. ¿Qué hizo la iglesia? Se unió en compromiso matrimonial ¿con quién? Con el paganismo, con la mundanalidad. Se unió, ¿y qué hicieron? Tomaron los escritos bíblicos y los guardaron en secreto. Nadie podía leer la Biblia, solamente los que tenían una cierta espiritualidad. Eso no era espiritualidad, eso era hipocresía. Desde el 313 hasta el 606, compromiso matrimonial. La iglesia se unió en compromiso ¿con quién? Con el mismo Satanás. Pero viene el tiempo de Tiatira. El tiempo de Tiatira es el tiempo de ¿qué significa más o menos literalmente Tiatira? Actividad en el ofrecimiento de víctimas. La iglesia pagana, mundana, empezó a perseguir a todos aquellos que no se apegaran a su doctrina. Y muchas mujeres cristianas fueron llamadas brujas y quemadas en la hoguera. Las mujeres embarazadas eran rajadas de arriba abajo. Niños muertos, pueblos enteros masacrados. Actividad en el ofrecimiento de víctimas. ¿Qué hicieron? Ofrecieron víctimas a todos sus demonios que disfrazan de santos en el Vaticano. Pero viene otro tiempo. El tiempo en el que la iglesia se conoce como Sardis, capítulo 3 de Apocalipsis. Sardis. Sardis significa aquellos que salieron fuera. Aquellos que salieron fuera. ¡Bendito el Señor! ¿En qué tiempo ocurrió esto? En el 1517. Lutero clavó las 95 tesis en la puerta en Alemania, de la iglesia en Alemania. Y empezó el protestantismo. El protestantismo se unió a aquella iglesia que venía siendo perseguida. Juan Hus era un sacerdote católico que no se quiso doblar ante la imagen de María y fue quemado a la hoguera. 100 años antes que Lutero. Savonarola fue asesinado también. Entonces hubo un pueblo de dentro y de fuera que siempre quiso alabar a Dios y que fue asesinado, que fue masacrado, que fue perseguido. Pero con Lutero se establece un tiempo, se establece un punto de referencia. Abarcó aquellos que salieron fuera, abarcó desde el 1517 hasta el 1750. Desde el 1750 hasta el 1900. Entendemos ahora que estamos en el tiempo de Filadelfia. Filadelfia significa amor fraternal. Vinieron los grandes avivamientos, los mejores hombres de Dios de la historia. En este tiempo, aparte del principio, en este tiempo, hombres que estaban llenos del Espíritu Santo, que cuando predicaban, las multitudes se convertían. Cuando predicaban, los enfermos eran sanados. Cuando predicaban, los que estaban en silla de ruedas se levantaban de la silla de ruedas. Un tiempo en que los hombres deseaban servir a Dios bajo la unción y bajo la guía del Espíritu Santo que la iglesia hoy día carece. Entonces, desde el 1900 en adelante, más o menos, desde el 1900 en adelante, entramos al tiempo de la Odisea. ¿Qué significa la Odisea? Juicio de las naciones, mi hermano. Juicio de las naciones. ¿Por qué? Porque la iglesia está fría, está materialista. Los predicadores predican por dinero y quieren llenarse los bolsillos de regalos y quieren llenarse de dinero y venden hasta la comida en las iglesias. Y eso no es delante de Dios lo justo y lo noble y lo santo. Dios quiere una iglesia santa. Por eso cuando Cristo se lleva a la iglesia en el rapto, no se van a ir todos los cristianos que están sentados en las bancas. Se van a ir aquellos que aman a Cristo de verdad, que le buscan de verdad, que sus lámparas están llenas de aceite. Se van a ser levantados y muchos se van a quedar. Predicadores se van a quedar, pastores se van a quedar, evangelistas se van a quedar y le van a decir: Señor, ¿por qué me quedé? Y Dios estará en los cielos, en la gloria, con una iglesia santa, con una iglesia santa. Bendito sea el nombre del Señor. Iglesia, santifícate, busca a Dios, busca el rostro de Dios, ora por las noches, ayuna, busca el rostro, lee la palabra y dile: Señor, enséñame, quiero conocerte, haz la obra que Dios te mandó a hacer. No te quedes sentado simplemente porque alguien te dice no puedes hacer nada. Si Dios te capacita, si Dios te unge, tienes el poder y la autoridad en tus manos. ¿Me entiendes? No es para aquellos que tienen instituto teológico y años de estudio en la universidad de teología. Es para aquellos que creen que pueden ser usados por Dios y buscan el rostro de Dios. La iglesia hoy día está como materialista. Y estamos en el tiempo ¿de qué? Del juicio de las naciones. Todo nos indica
de que el rapto de la iglesia puede ser hoy día mismo, mañana, pasado, dentro de 10 años. Nadie conoce el día ni la hora, pero lo cierto es que está a las puertas y Cristo se va a llevar una iglesia santa. Que el Señor te bendiga. Amén y amén.